Mi profesor me hizo odiar el francés. Después de 10 años estudiando inglés en la escuela, soy incapaz de mantener una conversación básica. En el instituto solo hacíamos gramática y cuando ponían una comprensión auditiva me entraban ganas de llorar. Estoy convencida de que te has sentido identificado con algunas de estas frases. La mayoría de personas que hemos aprendido una lengua extranjera en la escuela hemos vivido alguna de estas situaciones, ¿verdad? De hecho, suele ser uno de los principales argumentos de venta que se utilizan en el mundo del aprendizaje online de idiomas. No aprendas con métodos escolares. Olvídate de memorizar listas de vocabulario. Aquí te enseñamos español para la vida real. En este episodio quiero darte mi visión del aprendizaje de idiomas desde una doble perspectiva. Como ya sabes, si me sigues desde hace tiempo, soy profesora de español en el Sistema de Enseñanza Público Francés y desde 2020 tengo mi propia escuela de español online en la que ayudo a adultos a comprender y hablar mejor español a través del poder de las historias. Para algunos debo ser parte del problema y al mismo tiempo de la solución. Tener un pie en cada mundo educativo me ha hecho reflexionar sobre lo que funciona y lo que no. Voy a darte una opinión honesta y basada en mi experiencia para abrir el debate sobre esta cuestión. ¿Se puede aprender bien una lengua extranjera, en este caso español, en la escuela? ¿Cuáles son los límites del sistema educativo? ¿Por qué solo algunas personas consiguen la tan deseada fluidez? Antes de comenzar, quería darle las gracias a Bread Online por su evaluación positiva en Apple Podcast. Voy a intentar leerlo en inglés lo mejor que pueda. Love this podcast. This is perfect for me as an intermediate level student of Spanish. She's very clear, very interesting topics. Mi inglés no es ni mucho menos perfecto, pero ya no me estreso tanto cuando tengo que hablar una lengua que no domino. Si quieres saber cómo lo conseguí, descarga mi audio ebook 3 clés pour dépasser le plateau intermédiaire. Si está en francés, lo siento porque yo estoy especializada en la enseñanza de español a francófonos. La buena noticia es que, aunque no hables francés, puedes unirte a mi programa especial para intermedios Activa tu Fluidez. Es un programa especial dedicado a todas esas personas que sienten que su español está bloqueado por falta de práctica, que ya tienen un nivel intermedio y que quieren mejorar a través del poder de las historias para incorporar el español en su día a día. La tercera edición comienza el 1 de abril de 2022. Y si te interesa puedes apuntarte a la lista de espera en www.sicomprendo.net. Y ahora sí, comenzamos con la historia inspiradora de hoy en 3, 2, 1. Cuando se habla de las fallas o defectos del sistema educativo, a veces se pone el ejemplo de Salvador Dalí. Este artista catalán comenzó a pintar de manera autodidacta. Más tarde estudió en la famosa Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Finalmente fue expulsado cuando afirmó delante del tribunal de examen que él sabía muchísimo más de Rafael que todos los miembros del jurado. Esta historia y tantas otras de grandes talentos que fracasaron en la escuela y aún así triunfaron en la vida es un argumento que se utiliza a menudo para describir la enseñanza tradicional como una fábrica de mediocridad. Lo que se nos olvida es que Dalí no era un pintor cualquiera. Procedía de una familia de la burguesía catalana adinerada, es decir, con mucho dinero, lo que le permitió vivir en unas circunstancias donde pudo explotar su creatividad y financiar una formación que finalmente tuvo el privilegio de despreciar. Y este desprecio hacia lo que parece evidente, en nuestro caso el acceso a una educación pública gratuita, es algo que cada vez veo más. Voy a ser sincera, creo que hay pocas cosas que me den más rabia que escuchar a los creadores de programas de español online criticar a los profesores del sistema educativo y echarles la culpa de por qué el nivel en lenguas extranjeras de un país es tan bajo.
Cuando uno los oye hablar sobre lo mal que se enseña el español en la escuela o lo traumatizados que están los alumnos, me da la sensación de que hoy en día todo el mundo sabe cómo enseñar un idioma, menos los que han estudiado específicamente para ello. Parecería que solo algunos visionarios han desarrollado un método secreto para aprender idiomas, mientras los inútiles profesores de la escuela se dedican a torturar a sus alumnos y a hacerles creer que nunca hablarán bien español. No voy a negar lo evidente. La enseñanza de idiomas en el sistema público en las últimas décadas ha dejado mucho que desear. Dejar mucho que desear significa que ha sido insuficiente o insatisfactorio. Yo misma he sufrido las consecuencias de esas metodologías obsoletas e ineficaces e incluso, mea culpa, he reproducido algunas de estas técnicas cuando comencé a enseñar español. Pero pongamos las cosas en contexto. ¿Cuáles son, en mi opinión, las causas de que la mayoría de la gente no aprenda bien idiomas en la escuela? Vamos a comenzar analizando qué pasa con los profesores y su formación. Lo que he podido observar como profesora del sistema público no es tanto un problema de nivel lingüístico o de falta de preparación. Para mí, el problema es que los profesores somos alumnos que tuvimos facilidades para aprender a través de la metodología clásica. Fuimos capaces de adaptarnos a esa manera analítica y teórica de aprender los idiomas porque nos gustaba estudiar gramática y se nos daba bien. Somos lingüistas apasionados y muchos piensan que la única manera de aprender algo es como ellos lo aprendieron. Entonces reproducen la misma metodología una y otra vez sin cuestionarse a veces que quizás eso no funciona para todo el mundo. Y ojo, me parece muy injusto meter a todos los profesores en el mismo saco. Es decir, pensar que son todos iguales. La mayoría de profesores que conozco continúan aprendiendo e innovando a lo largo de su carrera. Somos conscientes de lo difícil que es nuestro trabajo y de que no nos han dado las herramientas que necesitábamos para ejercerlo. Lo que pasa es que las exigencias del mundo actual evolucionan mucho más rápido de lo que el sistema educativo puede hacerlo. Además, creo que hoy en día las familias esperan demasiado de los profesores. Exigen que se ocupen de sus hijos como si fueran el único alumno del aula. Si tienes hijos, ¿te ocupabas igual del primero cuando era hijo único y cuando comenzó a tener hermanos? Si hay días que tus hijos te hacen perder la paciencia y no consigues ser ese padre o esa madre modelo, ¿te imaginas lo que harías si tuvieras que educar a más de 20 o 30 niños a la vez? En mi día a día intento aplicar siempre que puedo una disciplina positiva y metodologías activas, pero también hay días donde soy simplemente una profesora humana que no ha dormido bien o no ha tenido tiempo de preparar una clase increíble, y no pasa nada. A menudo se dice que el aprendizaje depende de lo bueno que sea el profesor y que si el niño no aprende es culpa del docente. Pero yo he podido ser una excelente profesora para unos y pésima para otros. Hay mucho componente emocional en la relación profesor-alumno y no todas las metodologías se adaptan a todo el mundo, y eso no te convierte necesariamente en un mal docente. Como padres o estudiantes de español adultos, dejemos de exigir lo imposible a los profesores y aceptemos nuestra parte de responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Hablemos ahora de las condiciones en las que se aprenden los idiomas. Para la mayoría de los estudiantes, aprender una lengua extranjera es una imposición, y cuando nos obligan a hacer algo, es difícil estar motivado. Ningún niño o adolescente está capacitado para elegir de manera consciente lo que necesita o no necesita estudiar. El objetivo de la enseñanza de un idioma en la escuela pública no es hacer que los niños sean bilingües, sino darles la oportunidad de descubrir gratuitamente una lengua y una cultura extranjera. E insisto en el concepto de gratuitamente, porque a menudo se nos olvida. En la mayoría de países del mundo tenemos la suerte de que la enseñanza básica sea accesible para la ciudadanía. Pero, como pasa con todo, lo gratuito no se valora, porque no somos conscientes de lo que cuesta realmente. Por eso funcionan también los programas caros para aprender idiomas.
Cuando has invertido tanto dinero en una formación, harás todo lo posible por terminarla y, como consecuencia, obtendrás resultados más positivos que si la formación fuera gratis o si contrataras a un profesor que te cobra 5 o 10 euros la hora y cuya clase puedes anular 5 minutos antes. Pero volviendo al sistema educativo. Otra cosa que se nos olvida con frecuencia es que en los sistemas de enseñanza se hace mucho más que aprender conceptos. En mis clases soy profesora, psicóloga, policía, enfermera y animadora, todo al mismo tiempo. Podemos entrar en el debate de si un profesor debería hacer todo esto o no, pero eso daría para otro episodio del podcast. La cosa es que, nos guste o no, la escuela tiene un rol educativo que a veces interfiere en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, a menudo es difícil animar conversaciones auténticas en español en clase con adolescentes porque siempre habrá 2 o 3 alumnos que no escuchen, interrumpan a los demás o se porten mal. Y ahí me toca pasar al francés, romper la dinámica de aprendizaje y hacer mi rol educativo de enseñarles a respetar los turnos de palabra y a concentrarse. Además, los alumnos saben que hablo francés, entonces no sienten la necesidad de comunicarse conmigo exclusivamente en español. Por último, no podemos negar que el nivel de exigencia en educación es cada vez menor. En Francia, por ejemplo, el estudiante no tiene por qué aprobar la asignatura de español. Puede pasar de curso indefinidamente sacando un 0 tras otro. Solo los niños cuyos padres están pendientes de sus resultados, que reciben refuerzo fuera de clase a través de actividades extraescolares, o bien aquellos a los que sus notas les importan mucho, se esfuerzan realmente en aprender. Y además, ¿aprenden o solo estudian? Para la mayoría, el objetivo son las notas y no satisfacer su curiosidad. Realmente, solo los niños que se interesan verdaderamente por aprender ese idioma dedicarán el tiempo extra que se necesita para practicar y consolidar, por ejemplo, viendo una serie en Netflix o escuchando música en español. Siempre les digo a mis alumnos que 2 o 3 horas de español a la semana es insuficiente para progresar si no hacen nada más por su cuenta. Pero la mayoría se conforman con eso y ya está. Y eso nos lleva al punto número 3. ¿Qué papel juegan los alumnos en todo esto? Pues para mí, casi todo. Al final, el alumno está en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Si tú quieres aprender a hablar una lengua extranjera, debes saber por qué lo haces y experimentar con diferentes métodos hasta conseguir que te funciona a ti. Creo que hay que confiar en el criterio de los profesores y dejarte acompañar, pero llega un punto en el que solo tú sabes si lo que haces te beneficia realmente o no. El sistema puede ponerte objetivos como aprobar un certificado de idiomas para ir a la universidad. Sin embargo, si tú no tienes una motivación profunda para hacer algo, nunca serás bueno en eso. Además, no todos somos iguales ni partimos desde el mismo punto. Por ejemplo, mis alumnos que hablan árabe no tendrán los mismos problemas de pronunciación que los que solo hablan francés. De la misma manera, un alumno finlandés que se acostumbre desde niño a ver películas en inglés porque no existe el doblaje en su idioma materno, lo hablará mucho mejor al estar expuesto a la lengua desde su infancia. Y un niño bilingüe que ya hable otra lengua extranjera en casa y esté familiarizado con acentos y diferencias culturales, se sentirá mucho más cómodo expresándose en otro idioma. Porque poco se habla de los componentes emocionales cuando aprendemos un idioma. El perfeccionismo, nuestras habilidades sociales o nuestra autoestima son determinantes a la hora de progresar. Si eres una persona tímida en tu vida real, hablando tu idioma, lo serás aún más cuando te enfrentes a una conversación con un desconocido que habla una lengua que ni siquiera dominas. Tomar conciencia de cómo te hablas cuando cometes un error o de cómo te expresas en tu propio idioma son pasos igualmente necesarios para sentirte cómodo hablando una lengua extranjera. En conclusión, creo que hoy en día no es posible hablar un idioma de manera bilingüe solo a través de la escuela, ya sea pública o privada. Las circunstancias en las que los niños aprenden la lengua son insuficientes, incluso si tienen el mejor profesor o metodología del mundo.
Lo que marcará una diferencia entre los que consigan alcanzar un buen nivel será su motivación y su nivel de exposición al idioma. Aprender una lengua extranjera cuando eres adulto no es fácil. Requiere de mucha implicación, constancia y encontrar ese método que funciona para ti. Sin una motivación correcta y sin desarrollar una relación afectiva con el idioma, es muy difícil que consigas expresarte de manera natural. Así que deja de echarle la culpa a un sistema educativo cuya función va mucho más allá de darte unas bases para que descubras ese idioma. En la escuela aprendes valores, desarrollas tus capacidades, aprendes conceptos básicos para comprender el mundo, haces amigos y te acostumbras a vivir en sociedad. Y todo de manera gratuita. Y no todo el mundo tiene por qué hablar perfectamente una lengua extranjera. Pero si para ti es importante por tus circunstancias, te invito a cambiar de perspectiva. Cuando te sientas bloqueado, no mires al pasado y pregúntate, ¿por qué aprendo este idioma? ¿Qué puedo cambiar hoy para hacer mi aprendizaje más efectivo? ¿Estoy realmente haciendo todo lo que puedo por progresar? Sé honesto, acepta tu parte de responsabilidad y conviértete en actor de tu propia aventura lingüística. Si te apetece sentirte más acompañado en el camino, puedes unirte a mi comunidad de estudiantes intermedios de español que quieren pasar a un nivel avanzado para comunicarse en español sin estrés y disfrutando del proceso de descubrir tu nuevo yo en español. Es muy fácil. Inscríbete a la newsletter descargando cualquiera de los recursos gratuitos que encontrarás en mi web y cada viernes recibirás una nueva dosis de inspiración y acceso preferente para todos mis programas. Nos escuchamos el mes que viene para continuar juntos tu increíble viaje hacia el español. Y eso es todo. Si has llegado hasta aquí, imagino que has pasado un buen momento. ¿Me ayudas a que este podcast gane en visibilidad? Comparte una evaluación positiva en Apple Podcast y recomiéndalo a tus amigos. Gracias por hacer que este proyecto tenga sentido. Cuídate y hasta pronto.